Lección 9. El tiempo pretérito perfecto. Este tiempo de verbo lo vamos a emplear en inglés para hablar de diferentes situaciones pasadas generalmente, pero tiene diferentes usos que usted va a ir viendo paso a paso. Primero aclaramos cómo se emplean los verbos en este tiempo en inglés. Es una frase verbal que consta de dos partes. Por un lado tenemos un auxiliar que puede ser have o has. En este caso no se refiere al verbo tener, simplemente un auxiliar. Por ejemplo, cuando decimos en castellano hemos, han o has salido, corrido, etc. Entonces esta primera parte del verbo va a ser have o has. Recuerde que have lo vamos a emplear con las siguientes personas: yo, tú, nosotros, ustedes y ellos. En cambio, has lo empleamos con él o ella, he, she, it. Esa es la primera parte de la frase del verbo. La segunda parte es un participio pasado, el verbo principal. Por ejemplo, jugado, salido, corrido. En inglés, el participio pasado puede ser regular o irregular. Si es regular, va a llevar la terminación ed. Por ejemplo, opened, abierto, visited, visitado, etc. Usted va a ver una lista de verbos al final de su libro. Y si el verbo es irregular, tiene una forma diferente que tenemos que estudiar de memoria. También va a consultar usted en su libro en las últimas páginas, donde va a encontrar una lista de verbos, y en esa lista usted va a ver 3 columnas. En la primera columna corresponde al infinitivo del verbo, la segunda es el pasado y la tercera es el participio pasado. Es decir, lo que vamos a emplear para este tiempo de verbo es la tercera columna de los verbos. Ahora nos referimos a los diferentes usos de este tiempo. En primer lugar, podemos hablar de una acción completa en el pasado, algo que sucedió en el pasado. Es diferente del tiempo pasado simple, ya que ahora en vez de decir jugué, por ejemplo, decimos he jugado. En este caso podemos emplear las palabras already y yet. Already significa ya, es decir, ya he estudiado, por ejemplo. En cambio, yet se puede emplear en oraciones negativas para decir todavía no he jugado. Yet significa todavía. I have already paid the waiter. Yo ya he pagado al mozo. I haven't paid the waiter yet. Yo no he pagado al mozo todavía. En segundo lugar, podemos referirnos con este tiempo de verbo a acciones muy recientes, acciones que acaban de ocurrir hace un instante, hace unos minutos, segundos, etc. Para esto vamos a emplear la palabra just, que se puede traducir como recién. Solo que en la frase nosotros vamos a traducirlo como acabo de. En inglés, en vez de decir acabo de estudiar, yo digo he recién estudiado. Por eso en estos casos, cuando hablamos de acciones muy recientes o que acaban de ocurrir, empleamos este tiempo de verbo present perfect con el adverbio just. Por ejemplo, I have just seen John. Acabo de ver a John. En tercer lugar, podemos hablar de acciones pasadas cuyos resultados se pueden ver en el presente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que está el piso mojado, entonces podemos decir que ha llovido. Eso es algo que nosotros podemos percibir según los resultados de lo que ocurrió en el pasado. En este caso empleamos también el tiempo present perfect. Por ejemplo,
It has rained. Ha llovido. En cuarto lugar, podemos hablar de una acción pasada, pero en un momento indefinido. En este caso, vamos a diferenciar el uso del pasado simple del uso del tiempo present perfect, pretérito perfecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empleamos el verbo en tiempo pasado simple, nosotros mencionamos el momento en el que ocurrió esa acción. Si fue anoche o la semana pasada, el año pasado, etc. En esos casos, cuando se menciona el momento particular en que ocurrió la acción, empleamos el tiempo pasado simple. En cambio, cuando hablamos de un hecho en un momento indefinido en el pasado, no mencionamos o no sabemos en qué momento ocurrió, simplemente sabemos que ha ocurrido, empleamos el tiempo present perfect. En este caso, lo que más nos interesa o lo que más destacamos es la acción o el hecho en sí que ha ocurrido. Fíjense en estos ejemplos. Por ejemplo, I have watched this film. Yo he visto esta película. I watched this film last night. Yo vi esta película anoche. En quinto lugar, podemos hablar de experiencias que hemos tenido en la vida hasta ahora. También expresado mediante este tiempo present perfect con las palabras ever y never. Ever significa alguna vez. Never significa nunca. Por ejemplo, have you ever seen snow? ¿Has visto alguna vez nevar? I have never seen snow. Nunca he visto nevar. Y por último, podemos hablar de una acción pasada y presente al mismo tiempo, empleando este present perfect. Esto es decir, nosotros hablamos de una acción que comenzó en el pasado, pero que continúa en el presente. No se trata en este caso de una acción pasada o terminada. En este caso vamos a emplear con el tiempo present perfect las palabras for y since. For significa por o durante, since significa desde. Es decir, que cuando usamos for vamos a referirnos a todo el periodo que ha transcurrido desde que comenzó la acción en el pasado hasta el presente. Por o durante mucho tiempo, muchos años, una hora, 20 minutos, etc. En cambio, since, que significa desde, lo vamos a emplear para referirnos a el momento en que comenzó la acción en el pasado y sabemos que esa acción continúa hasta el presente. Fíjese los ejemplos. Por ejemplo, we have lived here for 10 years. Hemos vivido aquí por 10 años, o durante 10 años. We have lived here since 1999. Hemos vivido aquí desde 1999. Es decir que en inglés, en vez de decir yo vivo aquí desde tal año, decimos he vivido aquí.